Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy al episodio de Gerimet TV, donde hoy quiero dedicarlo a un órgano de nuestro cuerpo que es muy especial porque es el más complejo de todos. Tiene muchísimas funciones vitales y secundarias y básicamente dependemos de él para poder sobrevivir. Además, evolutivamente hablando, este órgano es el que nos distingue de una mejor manera de otros organismos complejos en el planeta. Y el órgano del que hoy quiero hablarles es del cerebro. Y este órgano es tan importante que tiene su Día Mundial. Y este Día Mundial del Cerebro fue instaurado por la Federación Mundial de Neurología, quien dicha asociación pues buscaba alzar la voz para proclamar este Día Mundial del Cerebro, para promover de esta manera la necesidad de crear conciencia sobre el potencial del cerebro en los seres humanos, los riesgos y las enfermedades que pueden llegar a afectar a este tan valioso órgano. Entonces, cada 22 de julio se conmemora el Día Mundial del Cerebro. Si bien existen otros días internacionales donde también concientizamos acerca de las funciones del cerebro, por ejemplo, en marzo está la Semana Mundial del Cerebro, o septiembre, que es un día importante para hacer conciencia acerca de las demencias por el Día Mundial del Alzheimer. El 22 de julio hablamos del Día Mundial del Cerebro. El cerebro es un órgano, ya decíamos, vital, que controla movimientos voluntarios, que controla el lenguaje, que es algo básico para la comunicación humana. También es el órgano encargado de la inteligencia de las personas, de la memoria, de las emociones y básicamente del proceso de toda la información que se recibe del mundo exterior a través de los sentidos. El cerebro va a ser este órgano que estará encargado de dar como toda esta asociación a lo que recibimos y cómo lo percibimos. Ahora, este órgano pesa entre 1.300 a 1.400 gramos en los adultos. Contiene aproximadamente 100 millones de neuronas y una cantidad que inclusive puede ser mayor al doble de conexiones interneuronales que son las llamadas sinapsis. Y estas sinapsis permiten la conexión entre las neuronas y eso hace que el cerebro pueda hacer todas las funciones que realiza cuando tomamos decisiones, cuando experimentamos emociones, cuando viene alguna situación del medio externo, el cerebro produce una mezcla muy compleja entre procesos químicos y eléctricos que hace que nuestro cuerpo responda de cierta manera. Pero antes de hablar de cómo podemos fortalecer nuestro cerebro o cuáles son las enfermedades que pueden llegar a afectar a nuestro cerebro, es importante hablar del órgano como tal y de la manera en la que lo dividimos. Entonces, el, el nombre como médico que le damos al cerebro es el encéfalo, y el encéfalo consta de tres grandes áreas, que va a ser el propio cerebro, el cerebelo y además el tronco cerebral. El cerebro es la primera estructura de la que vamos a hablar y el cerebro tiene una superficie externa que es conocida como la corteza o córtex cerebral. Es la superficie más externa del cerebro y tiene una gran extensión. Aproximadamente esta extensión puede llegar a equivaler entre una o dos hojas de periódico, ¿no? O sea, cuando los periódicos, si las extendemos de ese tamaño, puede llegar a ser la corteza cerebral. Está contenido dentro del cráneo gracias a muchos pliegues y hendiduras. Entonces, esta corteza hace estos surcos característicos cuando vemos una imagen del cerebro. Solo un tercio de la corteza está expuesta superficialmente y el resto de la corteza está oculto en la profundidad que decíamos de estos surcos que pueden llegar a ser bastante profundo. De esta forma se aprovecha muchísimo mejor el área y el espacio
que si la corteza fuera lisa, ¿no? Entonces, cuando hacemos estos pliegues, ayudamos a tener una mayor extensión en una menor área. Esto permite que diferentes regiones del cerebro también se comuniquen de una manera más rápida, más eficaz y más fácil, ya que también se van a encontrar, gracias a estos pliegues y surcos, más cerca. La corteza forma una parte importante de lo que conocemos como sustancia o materia gris, que es un componente del tejido cerebral que está constituido mayoritariamente por los cuerpos de las neuronas, los somas. Por debajo de la corteza encontramos a la sustancia blanca, que lo contrario a la sustancia gris va a estar formada por las prolongaciones de las neuronas que están de alguna manera recubiertas de una sustancia aislante de color blanco que es la mielina. Y estas prolongaciones nerviosas son las que van a ayudar a transmitir la información a las diferentes regiones del cerebro. Entonces, básicamente estas conexiones interneuronales son como unos cables que van a unir diferentes neuronas para que puedan llegar a comunicarse con ellas. Entonces, la sustancia gris es el cuerpo neuronal y la sustancia blanca es la acumulación de las prolongaciones nerviosas cubiertas por lo que decíamos de la mielina. Ahora, el cerebro está dividido en dos grandes partes que se llaman hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que están además conectados entre sí por un conjunto de fibras que llamamos el cuerpo calloso. Cada uno de los hemisferios cuenta además con 4 lóbulos, el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Y además, cada lóbulo va a contribuir de una manera diferente a las distintas funciones del cerebro. A grandes rasgos, el lóbulo occipital es fundamental para procesar la información visual. Y el lóbulo occipital es lo que tenemos aquí atrás en la base del cerebro. Entonces, el lóbulo occipital será fundamental para la parte visual. El lóbulo parietal, entre otras cosas, es clave para la integración de distintos tipos de información sensorial para guiar nuestros movimientos. Entonces, el lóbulo temporal, que se encuentra más o menos por este lado, por debajo de, el lóbulo frontal, entre el lóbulo temporal también, atrás de nuestra oreja, es un lóbulo sumamente importante para la integración sensorial. O sea, cuando nos llega un estímulo de algún tacto en particular o nos llega algún estímulo de vibración o de temperatura, la corteza parietal va a ser la encargada de integrar estas sensaciones. El lóbulo temporal nos ayuda a dar significado a la información sensorial, auditiva y visual, y además permite muchos procesos relacionados con el lenguaje. En este lóbulo se encuentra una estructura cerebral muy importante para la memoria, que es el hipocampo. Además de la memoria, cumple funciones muy importantes y un papel crucial para el lenguaje, que se ve afectado en las primeras etapas neuropatológicas de enfermedades como por ejemplo de la demencia de tipo Alzheimer. Y por último, pero no menos importante, el lóbulo frontal actúa como un director de orquesta para planificar y ejecutar todos nuestros actos a partir de la información que recibe de las distintas regiones cerebrales, y también algo muy importante es que participa para la producción del lenguaje. El lóbulo frontal, como su nombre le indica, está en la parte anterior de nuestra cabeza, justamente cubierta por nuestra frente, y es evolutivamente el lóbulo más nuevo, por así decirlo, y lo que nos distingue con otros animales u otros mamíferos. La segunda estructura, parte importante del encéfalo, es el cerebelo. Y el cerebelo está ubicado en la parte posterior e inferior del cráneo y tiene un papel crucial para mantener el equilibrio, coordinación y la precisión de los movimientos. Y el tronco cerebral se encuentra en la base del cráneo, y
tronco cerebral va a ser lo que conecta al cerebro, al encéfalo, con la médula espinal y va a controlar las acciones corporales automáticas, como el ritmo cardíaco, la tensión arterial, la respiración, el movimiento involuntario de los ojos, la lengua, los músculos de la cara, entre otros. Entonces, el tronco cerebral, aunque es una estructura muy pequeña, hablando por medición, en realidad es una estructura sumamente importante para la integración de las funciones vitales e involuntarias. Ahora, la unidad anatómica funcional del cerebro son las neuronas o las células nerviosas. Y estas unidades fundamentales del sistema nervioso son las responsables de recibir el input sensorial proveniente del mundo exterior y evitar y enviar órdenes a distintas partes del cuerpo para poder transformar y transmitir las señales eléctricas que lo permiten. Tienen formas y tamaños distintos, pero básicamente todas constan de tres partes elementales: el cuerpo celular o el soma, el axón y las dendritas. El cuerpo o el soma, dentro de esta estructura va a estar el núcleo, que va a contener el ADN, y es donde se forman las proteínas cruciales para una adecuada función celular. El axón es una parte de la célula parecida a un cable que va a transmitir los mensajes electroquímicos de la neurona. Y las dendritas son las ramificaciones más pequeñas y proyecciones cortas de la célula, como ramitas que van a establecer conexiones con otras células. Las dendritas reciben los mensajes a través de neurotransmisores que liberan los axones de otras células nerviosas. Entonces, en la parte inicial del axón de una neurona, donde se une este cable al cuerpo, se genera un potencial de acción, un breve impulso eléctrico que viaja a lo largo del axón y provoca la liberación de neurotransmisores en la sinapsis. Y este punto donde se produce la liberación y la recepción del mensaje por otra neurona permite así la comunicación entre ellas. La conexión entre las neuronas es fundamental para su propia subsistencia, porque necesitan la cooperación con otras neuronas para desarrollar sus funciones y el apoyo de otros tipos de células para conservarse sanas, pero también activas. Además de las neuronas, el tejido nervioso contiene otros tipos de células que forman la llamada neuroglia, cuya función consiste en dar apoyo a las células nerviosas, aportando nutrientes necesarios para que tengan un funcionamiento adecuado y también para defender al tejido nervioso de virus u otros microorganismos. Para prevenir su propia muerte, las neuronas, con la ayuda de la neuroglia, se tienen que mantener y remodelar constantemente. Si la limpieza y la reparación celular se ralentiza o se frena por algún motivo, la neurona no puede funcionar correctamente y acaba muriendo. Y entonces esto es lo que da inicio a ciertos padecimientos y enfermedades, de las que vamos a hablar ahorita. Se estima que el 13% de todas las enfermedades a nivel mundial están vinculadas con enfermedades neurológicas y trastornos mentales. Entonces, es un porcentaje alto de padecimientos en el mundo, el cerebro. Los problemas de salud causados por este tipo de enfermedades son generalmente subestimados y es por ello que debemos buscar promover los cuidados preventivos en el cerebro, generando conciencia sobre estas enfermedades que muchas veces son silenciosas, pasan desapercibidas hasta que ya es muy evidente el daño y son irreversibles. Algunas de ellas vamos a irlas mencionando. La migraña, la cefalea, es una de las enfermedades neurológicas más comunes y afecta a millones de personas. La migraña llega a generar discapacidades de graves y hasta moderadas, dependiendo de la intensidad de la que sufre el paciente. La Organización Mundial de la Salud ha catalogado a la migraña como la sexta causa de incapacidad porque afecta la funcionalidad de las personas. Entonces, la migraña no es únicamente un dolor de cabeza. Quienes la han padecido saben que es una condición que puede ser francamente incapacitante y con una muy mala calidad de vida, porque la sintomatología no es nada más dolor, se puede acompañar
de otras situaciones acompañantes. Ahora, el accidente cerebrovascular, que es esta enfermedad cerebrovascular, son el resultado de enfermedades metabólicas mal controladas que llevan a que un trombo o un coágulo de sangre se aloje en el cerebro y bloquee el suministro sanguíneo local, afectando a esa parte del cerebro y también a tejido circundante. Y entonces esto es lo que conocemos como embolia o infarto cerebral. Entonces es importante mencionar que esta es otra también de las enfermedades que comúnmente afectan al cerebro en nuestra población. Otras enfermedades son las neurodegenerativas y son causadas, como su nombre lo indica, por una degeneración gradual de neuronas individuales que van a afectar el control de situaciones en particular. Puede ser el movimiento, puede ser la cognición, puede ser el lenguaje, puede ser la memoria. Entre ellas destacan la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Huntington, la esclerosis múltiple, el Parkinson, esclerosis múltiple, entre otras. Los trastornos mentales y las enfermedades psiquiátricas también tienen una base patológica en el cerebro y comprenden patrones particulares del funcionamiento de la psique vinculados a la función mental y también somática. Entre los trastornos mentales podemos mencionar como más frecuentes en la población y específicamente en las personas mayores los trastornos depresivos, afectivos, la ansiedad, pero también existen otros trastornos mentales de los que no hablamos tanto, pero también llegan a ser frecuentes, como el trastorno bipolar, la esquizofrenia o inclusive el estrés postraumático. Por supuesto que las enfermedades infecciosas también pueden llegar a generar estragos en el cerebro y pueden llegar a afectar el encéfalo. Estas enfermedades son causadas por virus, hongos y bacterias, siendo las más comunes la meningitis, las encefalomielitis y otras encefalitis virales, como por ejemplo por el virus del herpes. Existen enfermedades congénitas que tienen afecciones de manera primaria o secundaria en el encéfalo, como por ejemplo el síndrome de Down. El síndrome de Down constituye el padecimiento congénito más emblemático. Es caracterizado por la alteración del desarrollo neuronal, por factores genéticos, deficiencias nutricionales y entre otras enfermedades infecciosas durante el embarazo, y además asociado un poco a la edad materna y paterna alta. Ahora, otras enfermedades congénitas que llegan a afectar el cerebro es, por ejemplo, los niños que nacen con hipotiroidismo congénito, ¿no? O algunos síndromes clínicos que se acompañan de deficiencias intelectuales o síndrome de West, por ejemplo, que son estos síndromes genéticos en los que hay una epilepsia desde el momento en que que nacen los niños por alguna alteración en el cerebro. Pero ¿cómo podemos cuidar a nuestro cerebro? Que es la parte importante de conmemorar el Día Mundial del Cerebro. Cuidamos a nuestro cerebro como cuidamos al resto de nuestro cuerpo. Tenemos que tener una alimentación saludable. La alimentación saludable es fundamental. La dieta debe ser rica en frutas, en verduras, en vegetales, en pescados, para llegar a favorecer el transporte de oxígeno y nutrientes para el correcto funcionamiento. Si nosotros tenemos una dieta rica en grasas o en, por ejemplo, productos o alimentos industrializados, harinas y azúcares, las arterias, no nada más del cerebro, de todo nuestro cuerpo, se van a ver afectadas y eso altera los flujos sanguíneos, específicamente este nivel, y nos conlleva a un riesgo de enfermedad cerebrovascular elevado. Mantenerse activo desde el punto de vista cognitivo es fundamental, mediante juegos de memoria, rompecabezas, elaborar un pasatiempo, aprender algo nuevo, hacer crucigramas, sudokus, sopa de letras, o sea, hacer ejercicio cognitivo. Así como fortalecemos nuestros músculos con la actividad física, debemos también activar nuestro cerebro. Por supuesto que la actividad física que ahorita estoy mencionando también es fundamental, porque cuando tenemos una actividad física, cuando hacemos un ejercicio de manera continua y recurrente, nuestros flujos sanguíneos mejoran, la tensión arterial baja y el cerebro tiene muchísimo más flujo sano y nutritivo para las neuronas. Es importante que si tienes alguna enfermedad cardiovascular, controlar estos riesgos. Si hay hipertensión, mantenernos en metas. Si tenemos diabetes, mantenernos en metas. Y, por supuesto, evitar el consumo de sustancias nocivas como lo es el tabaco y
el alcohol. Algo importante que hemos estado aprendiendo en los últimos años y a partir de la pandemia es que la salud mental es fundamental también para nuestro cerebro. Controlar el estrés, controlar la ansiedad y controlar la depresión buscando ayuda especializada profesional es fundamental para un correcto funcionamiento cerebral. Y por último, pero no menos importante, es el mantenimiento de la interacción social. Hay que estrechar vínculos con la familia, hay que estrechar vínculos con los amigos, el entorno laboral y participar en actividades de esparcimiento, eventos sociales, recreativos, deportivos, para tener un desarrollo psicológico saludable. Entonces, espero que con estas recomendaciones cuidemos a partir de ahora todavía más nuestro cerebro, porque cada 22 de julio conmemoramos el Día Mundial del Cerebro. Espero que la información haya sido de utilidad y que tengan un excelente día. Hasta pronto.